presente ejercicio vamos a utilizar el archivo esta 1.3, análisis de hipótesis. Tenemos las herramientas para análisis de hipótesis. En este caso, ¿en qué consiste el ejercicio? Necesitamos realizar, utilizando la fórmula de pago, que es una fórmula propia de Excel, queremos calcular las mensualidades que nosotros deberíamos desembolsar para un préstamo de $100,000 a 360 meses, o sea, 30 años, con una tasa de interés del 4%. Excel nos permite realizar este tipo de cálculos de forma automática. En este caso usamos la función pago y aquí vemos la fórmula. Entonces nos ubicamos en la celda C15, digitamos la fórmula, es igual a pago, abrimos paréntesis y me dice ¿a qué tasa? Nosotros vemos que la tasa de interés en este caso está ubicada en la celda C7, punto y coma, C7 dividido por 12, porque vamos a calcular mensualidades, por el número de periodos, que en este caso está en C8, punto y coma. ¿Cuál es el valor del préstamo? Recuerden aquí que este valor tiene que ser negativo, porque es un desembolso. Menos C9, cerramos paréntesis, damos un Enter y nos sale que el valor de la cuota es 477,42. Si ustedes observan con un poco de detenimiento, se dan cuenta que aquí les indica cuál era el resultado esperado. Son 477,42. En este caso vemos que nos sale el mismo valor, significa que hemos aplicado bien la fórmula. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero saber cuál sería la tasa más conveniente o la que esté más cercana a mi capacidad de pago? Y yo tengo escenarios diferentes. Tengo un escenario ¿cuál sería el valor de la cuota al 1%, al 1.5%? Y el escenario va variando en 0.5% hasta llegar al 5%. Ustedes observen que aquí yo he resaltado el caso que es 4%, debería dar un valor similar. Ahora, lo interesante de utilizar los escenarios viene dado por lo siguiente. Si yo quisiera calcularlo, tendría que hacer una modificación aquí, ¿verdad? Si dijera 1%, y va variando 1.5, y esos valores tendría que comenzarlos a copiar. Pero la idea de los escenarios es que aplicando la misma fórmula sin necesidad de volverla a llenar, me salgan los valores de forma automática. ¿Cómo funciona? Aquí viene la magia del Excel. Marcamos la celda sobre la cual yo quiero aplicar la fórmula, me voy a mi menú, selecciono la opción de datos y me voy a análisis de hipótesis, ¿sí? Voy a construir una tabla de datos. Una tabla de datos en la cual yo le voy a indicar, ¿sabe qué? Yo quiero que usted cambie en este caso la columna. Dice, ¿cuál es el dato de la columna que yo tengo que cambiar? Digo, quiero que cambie la tasa de interés. Ahora, ustedes se han de preguntar, bueno, ¿y cómo funciona esto? El Excel es tan inteligente que correlaciona que este valor que está aquí de la tasa de interés lo va a reemplazar por los valores que están acá. Damos un Enter y veamos cuáles son los resultados que obtenemos. ¿Se dan cuenta? Miren, de forma automática, usando una fórmula que nosotros teníamos prediseñada o que realizamos con anterioridad, él calcula aplicando la fórmula de manera automática. En este caso, a una tasa de 1%, nos daría mensualidades de 321,64. Y yo les resalté esta celda, como se deben recordar, para que se den cuenta que efectivamente los valores coinciden. En este caso, es una simulación que nos facilita realizar un trabajo que nos podría haber demorado si fueran mucho más los criterios. Por ejemplo, si la tasa variaría en valores porcentuales del 0,1% y va desde 1% hasta un 5%, tendrían 50 veces que haber ingresado a la fórmula. Esto también lo pueden realizar utilizando referencias absolutas. Los animo a que hagan este ejercicio usando referencias absolutas. Hay algo que es muy importante tener en cuenta. La fórmula sobre la cual vamos a aplicar
debe estar ubicada siempre en la esquina superior. Siempre en la esquina superior. Si ustedes lo ubican en otra posición, por ejemplo, aquí, acá o acá, o acá o en otro lado, no les va a funcionar la fórmula. Si no creen, pueden hacer el ejercicio. Esto mismo se puede utilizar para análisis de hipótesis de dos variables. ¿Sí? Aquí en este caso tenemos tanto filas como columnas. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Dice, quiero variar tanto el plazo en años como la tasa de interés. Se dan cuenta que a calcular en este escenario sería mucho más complejo. ¿Por qué? Porque tengo dos variables. ¿Sí? Tengo dos variables. ¿Se dan cuenta? Ya. Usando la tabla de datos, igual, tiene que estar ubicado justo donde se intersecan las dos celdas. Marcamos la fórmula, ya, si ustedes pueden observar, la fórmula ya está aplicada. Marcamos. Vamos a hacer análisis de hipótesis, una tabla de datos, y me dice, ¿cuáles son los datos que voy a cambiar en las filas? En las filas serían la parte que tiene que ver con años. Me voy donde está la fórmula y digo, tiene que ver con las mensualidades, perdón. El dato que va a variar es este, y en las columnas va a variar ¿cuál? Este. Doy un enter y veamos qué pasó. Observen lo que pasó. De forma automática yo he calculado los diferentes escenarios, por así decirlo. Un préstamo de $100,000 con en este caso sería 10 años plazos, con una tasa de un 1%, me implicaría el desembolso de 876. Y les resalté la celda que hace referencia a un plazo de 30 años con 4% para que se dieran cuenta que coincide la información. ¿Se dieron cuenta cuánto tiempo nos tomó generar la tabla de datos? Pues prácticamente nada. El ejercicio consiste en que ustedes vuelvan a hacer la parte que les di aquí y llenen de la forma que ustedes consideren más convenientes esta tabla, toda esta tabla que está resaltada, usando tanto referencias absolutas y referencias relativas para hacer el cálculo de la tasa de interés y de la mensualidad. Lo que estamos acá, deberían obtener los mismos valores que están abajo, pero usando referencias absolutas. Para el siguiente ejercicio vamos a ver lo que se trata de escenarios. Esta es una información de una empresa en la cual nos indica que por ejemplo, los ingresos dependen de los ingresos del año anterior. Y aquí está una tasa de crecimiento interanual de los ingresos. En este caso, en el escenario actual, dice que va a crecer a un 11%. Entonces se calcula en función del año anterior. ¿Sí? Así es el cálculo, siempre en función del año anterior. El crecimiento interanual de los gastos está dado de forma similar. Partimos con $100,000, aplicamos el 6%, nos sale 109,000 y así. ¿Sí? Y los beneficios están dados igual en función de una serie de parámetros que sería ingreso menos gastos, ¿no es cierto? Ya. Aquí sacamos los porcentajes de forma automática y vemos, este es el escenario sobre el cual vamos a partir. Pero ¿qué pasa si yo quisiera saber, bajo diferentes escenarios, cómo se comporta esta matriz? Esta matriz que tiene que ver con la parte de ingresos, con los gastos y los beneficios reales que yo tendría. Quiero aplicar bajo estos tres escenarios y quiero ver cómo se comporta mi matriz. ¿Cómo lo hago? El Excel tiene una herramienta muy poderosa que tiene que ver con la parte de análisis de hipótesis. Vamos a la parte del menú, vamos a la parte de datos, análisis de hipótesis, y aquí seleccionamos la opción que dice administrar escenarios. En este caso vamos a agregar un nuevo escenario. Y me dice, a ver, nombre del escenario. Vamos, para no perder nuestra información, vamos a poner como el nombre del escenario el escenario actual, que tendría esta información de aquí. ¿Sí? Me dice, ¿cuáles son las celdas cambiantes? Aquí viene la parte interesante. Nosotros sabemos
que toda esta matriz de acá se calcula en función de estas tres celdas. Entonces, esos van a ser nuestros datos cambiantes. Ponemos el escenario, ponemos aceptar y me dice cuáles son los valores para cada celda. En este caso, este G9 sería el 11%, G10 el 6% y G11 el 3%, ¿no es cierto? Y le ponemos agregar. Vamos a agregar un nuevo escenario, que sería el escenario moderado. Ya, con las mismas celdas cambiantes, obviamente. ¿Y cuáles son los valores? Dice, aquí es la tasa de crecimiento interanual es del 10%, es 0,10. La tasa de crecimiento interanual de gastos es el 8%. Y del IPC, el índice de precio del consumidor, es del 4%. Ponemos agregar y vamos a agregar el escenario pesimista. Con las mismas celdas que siempre van a cambiar, dice, en el escenario pesimista no voy a tener un crecimiento del 0%, tengo gastos que corresponden al 10% y el índice de precio del consumidor aplicado va a ser del 6%. Agrego y voy a crear mi último escenario, que es el escenario optimista. Me dice que tengo un ingreso del 15%, mis gastos van a disminuir a un 0,4% y el índice de precio del consumidor en un 2%. Pongo aceptar y vemos. Ahora sí, observen, por favor, observen qué va a pasar con los valores de la matriz. En el escenario actual se va a mantener. Cuando yo aplico el escenario moderado, aquí, miren lo que yo pongo. Le pongo selecciono. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó? Miren cómo cambió. ¿Sí? Selecciono. Miren qué pasa cuando yo hago un escenario pesimista. ¿Se dan cuenta? Y un escenario optimista. ¿Sí? Entonces, ustedes podrían tener en una sola matriz, cuando hagan una presentación gerencial, pueden decirle, mire, bajo estos diferentes tipos de escenario, el comportamiento de la empresa, en este caso de los índices, los gastos, los beneficios, se va a comportar de esta manera. Si ustedes pueden combinar diferentes escenarios, podrían combinar hasta 32 escenarios diferentes. Entonces ustedes podrían lograr que la información de aquí se la utilice en otro escenario. En uno de los cursos anteriores yo les comentaba, para hacer algo para una empresa, por ejemplo, si ustedes dependen directamente del precio del euro, por ejemplo, si son una exportadora, ustedes podrían ver los diferentes escenarios, podrían poner escenarios, podrían ver un escenario en el cual la producción varíe en función del precio de una materia prima específico. Podrían combinar los diferentes escenarios, el precio de la materia prima, la variación del precio del euro y algún otro escenario que ustedes quisieran. Entonces, con una sola tabla o combinando un par de tablas, ustedes podrían hacer una cantidad de escenarios que les podría dar una idea bastante clara de cómo se va a comportar. Obviamente ustedes tienen que conocer la fórmula de comportamiento. Aquí hay algo que es también interesante. Ustedes pueden combinar los escenarios o pueden sacar un resumen. ¿Sí? Aquí salen, miren. O podrían también combinar los diferentes escenarios. Y me dicen, ¿dónde quiere que los combine? Vamos a combinarlos acá. Vamos a hacerlo en una tabla.